El camino del saber científico siempre ha sido compartido. La ciencia ha caminado a través de los años acompañada de la palabra. La narrativa nos ha ayudado a conocer nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es por eso que aquí comienza Entre verbos y protones, desde la narrativa a la ciencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos comenzando en este primer capítulo. Saludamos a Rodrigo que nos acompaña acá en el control. Este es el primer capítulo de Entre Verbos y Protones. Estamos muy contentos de estar acá en Radio Comunitaria Norte Grande. Así que nos vamos a estar acompañando los días viernes. Ezequiel. Un gusto, un saludo a todos y todas. Estamos acá en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia, donde queremos problematizar algunas cuestiones del saber científico, otras cuestiones del mito y cómo la narrativa nos ayuda a encontrar un camino entre medio. Eso es lo que queremos hacer en este programa, así que nos pueden estar siguiendo por las redes sociales, pueden estar siguiendo el programa y otros programas de la radio. Así es. Queremos ir tratando de desglosar un poquito, de ir conociendo por qué el mito ha sido tan importante a lo largo de la historia, por qué creemos nosotros que el mito también ha sido predecesor quizá de la ciencia y ha hecho también un poco de protociencia, ¿sí? Así es. Hoy nos queremos preguntar, queremos conversar un poco distendidamente con Felipe. ¿Es la ciencia un mito? Nos hemos estado haciendo esa pregunta durante estos días. ¿Será acaso la ciencia un mito? ¿Tendrán elementos en común? ¿Podremos decir aquello? Recién Felipe decía, protociencia el mito. Y hoy vamos a estar conversando sobre eso y vamos a ver cómo, en primera instancia, el mito ha jugado un rol importante en la cultura. Y a su vez también cómo este aspecto cultural del relato, del contar cuentos, que es algo primitivo, que es algo que nosotros hacemos desde siempre, nos ha llevado también a construir realidades, ¿sí? Queremos partir diciendo que no existe una versión verdadera de un mito, ¿sí? Pues lo que está en juego aquí no es la verdad en sí, ¿ya? La ciencia intenta buscar la verdad, pero aquí lo que no está en juego no es la verdad, sino la verdad que le hace sentido a una determinada comunidad, a una determinada cultura, ¿ya? Entonces el foco debe estar en el relato de esta realidad alterna que podríamos llamar. Para eso entonces vamos a partir con nuestra primera sección que denominamos como el mito y su carácter cultural. Así es, el mito ha trascendido a todas las generaciones. Nos ha acompañado a lo largo de la historia, a lo largo de nuestro desarrollo y ha ido acompañado de la cultura y de aquellos elementos etnográficos, es decir, de aquellos elementos que caracterizan a un grupo de personas en un determinado tiempo. Aquellas tradiciones, saberes, ritos. La gente decide juntarse, comportarse de cierta manera y el mito se ha nutrido de esto. Justamente. De pronto existen análisis que se han hecho del mito, existen estudios que se han hecho, teorías sobre el mito, pero siempre desde el carácter narrativo desde el discurso incluso. Lo que nosotros planteamos acá es entender cómo el mito ha aportado también al desarrollo de la ciencia, ¿sí? Y no como algo que es mentira, digamos, como que a veces se entiende que el mito pareciera ser una mentira. De hecho, a veces lo usan como sinónimo, ¿sí? Verdad o mito. ¿Verdad, mito? Sí, lo hemos escuchado. En Discovery había un programa muy famoso, ¿cierto? ¿Verdad o mito? Y claro, el mito no es una falsedad. Al contrario, es algo que nos ha acompañado, un ingrediente indispensable en el desarrollo de la cultura. Todas las culturas en todos los tiempos, incluso en el de hoy. Claro, nosotros también nos revestimos de ritos, prácticas. El mito nos acompaña. Las historias que nos contaban nuestros abuelos cuando íbamos al campo, cuando nos quedábamos a lo mejor en la noche, nos contaban algunas historias de terror o algunas de miedo relacionadas con duendes, relacionadas con los brujos y otras tantos que se relacionan también con aquellos saberes muy particulares y prácticos que nos sirven para resolver problemas. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué sale la luna? ¿Por qué está lloviendo? ¿Cuándo vamos a sembrar? Claro, o incluso la pregunta más primitiva, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? Acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Hacia dónde vamos? Preguntas que han nacido, que han surgido a través del mito, ¿sí? Antes no había forma de explicarnos a través de la ciencia qué era lo que pasaba con nosotros, ¿sí? ¿Por qué estábamos acá en este mundo? ¿Por qué salía el sol, como dices tú? ¿Por qué la luna aparecía en la noche? ¿Por qué tenía unas formas en un determinado tiempo y después cambiaba de forma? ¿Por qué habían estrellas que iluminaban el camino? Entonces todo eso antes se lo preguntó primero el mito, ¿cierto? Antes de la ciencia,
que la ciencia nos entregara, digamos, una respuesta oficial, por decirlo así. Oficial lo pongo entre comillas porque no sé si sea tan oficial. Hay una realidad y hay una búsqueda de la verdad, pero el mito también ha hecho lo mismo, ¿sí? Hay una búsqueda por la verdad que aporte a este sentido cultural, sentido de pertenencia, en una determinada comunidad de hablantes, ¿sí? Levi Strauss, que es un escritor que plantea también sus análisis desde el discurso, él dice que plantea la existencia de un pensamiento salvaje para las sociedades ágrafas primitivas, ¿ya? Entonces, claro, antes de todo, en este pensamiento salvaje, como lo plantea él, opuesto al pensamiento científico, que vendría a ser lógico, de las sociedades contemporáneas, él señala que se trata de un modo de pensar que parte del principio de que si no se comprende todo, si no se comprende todo, no se puede explicar nada. Eso plantea Levi Strauss, ¿sí? Entonces, una forma de poder explicar a través del mito es para comprender justamente eso que no se comprende, ¿sí? Y el mito nos ayuda a entender esos cruces y a explicar quizás cosas y responder a cosas de manera más sencilla, de manera más simple, entre comillas, pero que nos permite resolver problemas. Tenemos el caso, ¿cierto?, de un grupo de aldeanos. Justamente, Si nos podrías contar un poquito de... Sí, lo hablábamos en algún momento, y desde el carácter práctico también del mito, que sucede que unos aldeanos, en un momento, ellos eran recolectores, ¿cierto? Van al mar a sacar peces y les estaba yendo muy bien, estaban sobreexplotando esto, ¿sí? Para ellos era beneficioso, por supuesto, Claro. porque obtenían mucha comida, entonces sacaban peces y sacaban peces y sacaban peces, y estaban viviendo bien, felices de esta recolección, como si esto no se fuera a acabar nunca, ¿sí? Y sucede que en algún momento ya los peces que ellos sacaban, que eran grandes cantidades, dejaron de existir, ya no había peces. Entonces, obviamente se preguntan, ¿qué pasó? Claro, entonces van al más sabio de esta tribu a preguntar qué sucedió con estos peces, que les dé una respuesta, que les dé algún consejo, algún tips de cómo poder volver a obtener peces y tener comida, porque para ellos era también su sustento y su modo de sobrevivir. Y este líder les dice, mira, que sabes que los peces, ustedes no están respetando este proceso, po, porque ustedes van, llegan, sacan, explotan y ni siquiera agradecen, ¿sí? Ni siquiera van y agradecen al mar porque le están dando peces, ni siquiera van y sacan lo que solo necesitan, sino que están sacando todo, ¿sí? Entonces ahora cuando vayan, sean respetuosos, vayan, pidan permiso, respeten y a su vez saquen solo lo que necesitan. Quedó este consejo ahí, ¿cierto? Dando vueltas. Y sucede que después comienzan a hacer esto, comienzan a darse cuenta que van a sacar solo lo que necesitan y de pronto vuelven los peces, ¿sí? De la nada. Así como que uno dice, oh, mira, qué sabio es que nos dijo la verdad. Solo teníamos que respetar un poco más y sacar lo que necesitábamos nomás. Claro, en ese sentido hay un sentido práctico de un mito. Él, como líder, les contó a estas personas un mito, una historia, un relato, ¿sí? Que en lo práctico se convirtió en algo, en una realidad para esa comunidad, ¿sí? En algo que les sirvió para obtener nuevamente los peces que ellos buscaban, ¿sí? Obviamente que tú desde la ciencia me lo puedes explicar de otra manera, pero el mito en este caso fue práctico, ¿sí? Les sirvió a esta comunidad. Y creo que apunta un problema súper práctico y tiene que ver con el ciclo reproductivo de los peces. Evidentemente, actualmente también hay cuotas, hay normas, ¿cierto?, para cuánto se puede pescar, porque obviamente los peces necesitan reproducirse, Claro. y si estamos constantemente extrayéndolo, no los vamos a poder, vamos a agotar el recurso. Hoy día los biólogos marinos, ¿cierto?, se han encargado de diseñar buenas prácticas de manejo y lo han hecho a través de la ciencia. Pero esta narrativa, esta manera de explicar este fenómeno, aportando un valor más allá de la naturaleza como algo a lo que podemos ir a hacer experimentos, Claro, o claro. algo como... Algo en lo que podemos sojuzgar. que ¿sí? podemos, claro, sino con un acercamiento mucho más valórico. Claro, Y que también moral. apunta un elemento interesante de la codicia, ¿eh? Apunta también ahí un poco la codicia del ser humano de sobreexplotar los recursos. Entonces, el mito ahí interesante cómo se contrapone a la ciencia y dan una solución. Claro, eso Dan una es. solución práctica. Quizá, evidentemente, este mito a lo mejor pueda funcionar, o esta explicación que encontró esa tribu, ese grupo de aldeanos, le funciona para ese contexto particular. A lo mejor otra tribu, en otro lugar, en otra región del mundo, a lo mejor tiene un problema similar, pero puede que
la falta o la escasez de peces no sea por las malas prácticas o la sobreexplotación, sino porque quizás la manera en que ellos viven cerca, a lo mejor del lago, del río donde están obteniendo los peces, genere contaminación para la misma agua y se esté muriendo por otras cosas. Claro. Pero lo interesante es cómo el mito En este intenta caso- explicar, intenta resolver un problema con un acercamiento protocientífico y la explicación no es falsa. O sea, Claro. ¿por qué vamos a decir que es digamos. mentira? Puede ser una explicación alternativa, paralela a lo que nos podría aportar quizás un relato científico. Y que aquí vamos al carácter práctico, o sea, aporta, ¿cierto? Sí, Consigue el resultado de que en este caso tenían que cuidar y respetar, porque hay un tema ahí valórico, ¿cierto? Hay el respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia el medio en el que vivo, en el que habito. Y además le hace sentido a esa comunidad, Le hace sentido a esa porque comunidad. responde a lo que ellos entienden por cómo es el mundo, cómo se debe vivir, cómo nos debemos relacionar con los demás. Entonces ahí también hay un punto bien importante, por eso es que creemos que el mito está muy relacionado con la cultura. Justamente. Sí, está muy relacionado con la cultura porque responde también a esos valores, a esos saberes, los rescata y le hace sentido a las personas. Y así, como tú dices, puede ser que en otro contexto eso no funcione. Pero es tanto el poder del mito que lo más probable es que en esa tribu, que no le funcione este relato, se van a inventar otro. Entonces, Encontrar otra lo más probable manera, es de que van a acuerdo encontrar, a lo que entiendan de lo divino, de lo espiritual, justamente, o de cómo entienden su relación con la naturaleza. justamente porque eso es lo que otorga el mito, un carácter práctico también. Obtener una respuesta de algo para poder conseguir que esta realidad que nosotros tenemos como comunidad sea efectiva para lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces ahí el carácter trascendente también del mito. Quizás nosotros podríamos volver un poquito al mito para entender también este respeto hacia la naturaleza, entendiéndolo desde hoy, ¿cierto? Ahora, otra cosa importante dentro de esta dinámica de preguntarnos en el mito y su carácter cultural es entender también cómo esa cultura a través de la oralidad ha ido entregándonos ese mensaje, las culturas, ese mensaje, y que uno puede decir, oye, sí, pero antes no era así, ¿ya? El mito ha sido modificado, porque se adapta también, ¿sí? Porque Entonces, es cultural, claro. porque es cultural. Es cultural, se adapta a las creencias y a la manera que tiene la gente de ver el mundo y explicar. Yo creo que el valor que tiene el mito, sobre todo pensando en cómo responde a la cultura y cómo se va construyendo, es que nos anima a respondernos preguntas de alguna manera. Claro. Recogiendo los saberes de otros. Y por otro lado, creo que también algo que tiene valioso el mito, y porque es cultural, porque también se va resguardando esta manera de contar Claro. a través de la oralidad y a través de esta tradición oral resguardada por los otros, ¿sí? Por las generaciones que vienen. Y eso también es algo muy valioso que a veces en la ciencia cuesta un poco más que se dé ese traspaso de contenido, de saberes. Claro, y justamente ahí, como para ir cerrando esta primera sección, entramos en esta dinámica del contar, ¿cierto? Quizá la ciencia, lamentablemente, se le ha olvidado contar, se le ha olvidado narrar, relatar, ¿sí? Sabiendo que el relatar, el contarnos cosas, que ha sido algo primitivo, es una manera de acercar el conocimiento, es una manera de acercar los saberes, de unir saberes, porque los relatos son en sí transversales, ¿sí? Si nos vamos a lo que es el método científico, quizá el mito ya utilizaba, por eso protociencia, ¿no? Utilizaba método científico antes de que existiera el método científico, ¿sí? Porque había una observación, había una pregunta, había una hipótesis, habían resultados, que uno podrá preguntarse qué tan efectivos son esos resultados como marco general, ¿sí? ¿Qué tan efectivos son? Pero para esa cultura, en ese determinado momento, en ese espacio territorial, les servía. Y todavía le sigue sirviendo en determinadas culturas. Entonces, quizás no sea importante preguntarse qué tan general es el mito, porque quizás lo que busca lo general sería la ciencia, ¿sí? Pero el mito en su carácter trascendente y en su carácter también particular, comunitario, genera entonces la respuesta a algo, ¿ya? Entonces así terminamos esta primera sección que nosotros denominamos como el mito y su carácter cultural. Para continuar aquí entre verbos y protones, nos vamos con música valdiviana. Esto es Canto de Fe, Seudónima. Queen Fusion en la casa, ya no creo en nadie, me encontré con mi poder,
es lo que siento la llave para salir a crecer. Ya no creo en nadie, me encontré con mi poder, es lo que siento la llave para salir a crecer. Ya no creo en nadie, encontré mi poder, es lo que siento la llave para salir a crecer. Es el tiempo, la calle, lo que me hizo ver solo a quien te hace saber que está como tú también. Ya no creo en nadie, solo en estos movimientos sensuales, y lo sabe bien. No le temo a nada, ese es mi poder, ni la muerte hará separar mi canto de fe. Encontré en el cielo un mensaje que sació mi ser, en nada de coincidencia, el universo está a nuestra merced. Entonces es como lo quiera ver, muévete sin pudor y con más placer, verás que se siente bien el vaivén de tu cadera y los pies en el boom clap, pegadito a la pared. Voy abriendo puertas, moviendo caderas, conecta este movimiento, siente tu libertad. Mira dentro tuyo, tócate y suelta tu esencia y tu sensualidad. Son tu poder, no quisieron callar y ahora gritamos de placer. Nadie sabe cómo atacar este fire. Queremos que venda y que nunca, nunca se apague. De chiquín me dijeron que nunca pare. Eres una fiera, muévete como tú quieras. Todas le dicen tírate, tú sabes que tu sensualidad es tu máximo poder. Tu máximo poder. Fluyendo como el agua que cae del cielo. Encontré un momento que nada le tengo celo. Soy yo frente al viento, sin intermediario ni tercero. Ya no tengo miedo. Voy abriendo puertas, moviendo caderas, conecta este movimiento, siente tu libertad. Mira dentro tuyo, tócate y suelta tu esencia y tu sensualidad. Son tu poder, ahora gritamos de placer. Muévete como tú quieras. Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Continuamos acá en el Radio Comunitaria de Norte Grande. Estamos entre verbos y protones. Desde la narrativa de la ciencia escuchábamos a Pseudónima con Canto de Fe. Interesante la fe. Interesante la fe, súper interesante, justo para lo que estamos hablando nosotros, la ciencia y el mito. De pronto había un texto por ahí que nos mencionaba que en sí, un filósofo alemán hablaba, nos decía, paso a citar un poco, que la fe en la ciencia desempeñaba justo el mismo papel que en otras épocas y culturas tuvo la religión, ¿sí? O sea, la fe en la ciencia. Pareciera contradictorio, pero no lo es tanto. Si revisamos un poquito la ciencia como este saber general, que es un poco de lo que queremos conversar en esta sección, nos vamos a dar cuenta que los estudios epistemológicos, es decir, el cómo conocemos, cómo sabemos que lo que estamos viendo y observando es realmente la realidad. Claro. Si cuando hacemos pruebas a nuestros sentidos, como que nos fallan un poco. Yo no sé si has visto esas imágenes que colocan y que tú las miras que están fijas, Claro. como que se empiezan a mover. Claro, uno empieza a decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa con la percepción ahí? ¿Qué pasa con la objetividad? O cuando viene, no sé si aparece un meme por ahí, que era del vestido, si era azul, si era rojo, claro. si era, no sé, amarillo, de colores. ¿Qué pasa, po? O sea, ¿cuál es la realidad que nosotros vemos realmente? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra percepción que tenemos de esa realidad? ¿Sabemos que es real o creemos que es real? Y hay un consenso. Entonces, la ciencia se ha dedicado un poquito a construir una manera de entender y ver el mundo desde otro prisma. Claro. Pareciera ser, por la comunidad científica, un poco distante del mito, de las narraciones, de los cuentos, de las fábulas, las fantasías.
pero tienen cosas en común. Y si hablamos de la ciencia como un saber general, esta evidentemente está nutrida de algunos, vamos a llamar axiomas, aquellos elementos que damos por hecho. Claro. Un primer elemento, por ejemplo, asumimos para poder hacer ciencia. Lo primero que asumimos es que el mundo que observamos y que está fuera de nosotros y nosotros mismos, somos un conjunto ordenado Claro. y que puede ser estudiado y que se puede explicar. Y ahí hay un grado de confianza, obviamente en la evidencia, pero un grado de confianza en... Hay una fe. Hay una fe, claro. Hay una fe en que esto es ordenado. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a los relatos primitivos, sabemos o encontramos incluso en la Biblia, es que lo que vino antes era el caos. ¿sí? Casi. Y si ahora uno se explica, así como la teoría de la creación, ¿cierto? A través del Big Bang, que es como la teoría que ha predominado, parte también de ese axioma, po, Claro, de que esto deviene de un caos. Entonces no estaba tan alejado el mito al decir, oye, esto era un caos antes. Y ahí están esos cruces interesantes. Entonces, cuando hablamos de ciencia, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia? Una manera sencilla, hay muchas explicaciones para esto. Cada científico o persona que se dedica a esto o académico tendrá un acercamiento, pero en palabras muy sencillas, es una manera particular, simple, concreta de responder preguntas. Claro. Y ahí se parece al mito. O sea, el mito tiene su forma de responder a las preguntas, la ciencia también. Y la ciencia tiene un método. Método científico. Método Somos científico. creativos. Claro, creativos. muy- No, la ciencia es muy creativa en los nombres. Método científico. Entonces, Nada más. Claro. y este método parte. Observamos, ya, tenemos un fenómeno, lo observamos, lo analizamos, nos hacemos una pregunta. Viene una pregunta. Viene la pregunta. Vemos qué sabemos al respecto de eso. O sea, ¿qué ya se sabe? ¿Hay gente que se ha preguntado esto antes? ¿Qué Claro. información tenemos? ¿Hay saberes en la gente? Hay un estado del arte. Hay ahí. un estado del arte, ¿cierto? Podemos ir a la bibliografía, vamos a San Google, buscamos Sí. ahí, entramos a las revistas científicas donde están un poquito, hay más confiabilidad. Claro, primero partimos con Wikipedia, de ahí Sí, después Wikipedia, nos lanzamos a Redelic y todo eso. Claro, cuando ya en Wikipedia vemos que se pone rara la cosa, así como que... Aparece Dialnet ahí como Dialnet, salvando. Claro, si allá nos vamos a otros lugares. Entonces, luego que consultamos la bibliografía, vimos qué se sabía al respecto, entonces lo que hacemos es, hacemos una hipótesis. Claro. ¿Y qué es la hipótesis? Es una aseveración, una forma concreta de verdad. Es decir, decimos algo al respecto. Por ejemplo, una hipótesis simple. Alguna pregunta, ¿por qué el agua hierve? Claro. ¿Por qué el agua hierve? Y la hipótesis podría ser, eventualmente así, muy simple, sin quizás indagar tanto como Claro. en lo que hay detrás, sería porque recibe calor. Claro. Y bueno, vamos a comprobar eso. Nos montamos un experimento, tenemos instrumentos para medir, termómetro. Claro. Le ponemos un termómetro a la llama, ¿cierto? Y vemos que se aplica calor. Lo que debería pasar es que suba la temperatura. Claro. Si no, algo pasó en la hipótesis, hubo un problema, lo analizamos mal. Y luego que hacemos ese experimento, entonces ya tenemos resultados. Y esos resultados nos llevan a tener respuestas que, atención, en la mayor parte de los casos, esas respuestas no siempre son muy conclusivas. Hay que hacer más experimentos, hay que hacer modificaciones, porque la ciencia de afuera parece como que funciona todo súper bien, ¿eh? Como que a veces se dice que la ciencia reúne a personas de distintas etnias, de distintas religiones. Es súper inclusiva. Súper inclusivas, todos nos amamos, y no es cierto, no es cierto. Somos grupos humanos, tenemos diferencias, estamos aprendiendo a trabajar, y creo que ese es el desafío que tenemos en este siglo, ¿cierto? De aprender a lidiar con nuestras diferencias, mirarnos el uno al otro y poder hacer cosas juntos. Pero de cierta manera en la academia hay hartas peleas de egos, y no siempre las cosas salen como uno quiere. ¿Por qué? Porque nos estamos aproximando a la realidad. Eso. Es solo una aproximación. Lo que tú dices es muy interesante desde la humildad, ¿sí? Sí. La humildad que quizás le ha faltado, y me atrevo a decirlo, que quizás que se vengan todos los científicos acá y empiecen a linkear ahí, a comentar A todo. bañar, Sí, claro. a aparecer los bots Las y todo funas, eso, las así, funas, funados las por... Pero me atrevo a decir que le ha faltado humildad quizás a esta comunidad científica, porque dentro de este lado inclusivo que queremos incluir a todos, otros saberes, ¿cierto? También ha sido cerrada, ¿sí? Este espacio científico ha sido bastante cerrado, no ha permitido otros saberes, y cuando se ha permitido, se ha también criticado mucho, por ejemplo, a los divulgadores científicos, ¿sí? Entonces, como, no, pero es que él está haciendo cuentos, ¿sí?
no me vengan con cuentos, desde algo como una frase que pareciera tan típica, ¿cierto? Como si los cuentos fueran una mentira, ¿sí? Cuando sabemos que los cuentos también te están entregando otra realidad. Entonces, entender que esta humildad nos puede llevar también a complementar otros saberes. Y eso es súper interesante, porque el hecho que tú mencionas es que hay una búsqueda. Y quizá el relato, la narrativa misma, el contarse cosas, es también buscar, ¿sí? Es una búsqueda de la verdad. Todos queremos, la filosofía también lo dice, ¿cierto? Es una búsqueda del saber, ¿ya? En este caso, la ciencia es una búsqueda de la verdad, ¿ya? Que no es la verdad en sí misma, ¿sí? Es una búsqueda. Estamos en ese proceso de buscar, de preguntarnos qué es lo que hace el mito, qué es lo que hace la narrativa también, preguntarnos, entender el mundo, tratar de comprenderlo, ¿sí? Pero para tratar de comprenderlo también es necesario, encuentro yo, el relatar, el contar cosas, el darle una sensibilidad también. No todo es tan cuadradito perfecto como creemos que es, sino que démosle otro sentido también. De hecho, cuando pensamos en el desarrollo histórico de la ciencia con algunos grandes eventos, pensando por ejemplo en el Big Bang, Claro. la gran explosión, en su momento esta manera de explicar cómo el universo se estaba expandiendo no tuvo mucha simpatía. Claro, cuando parte esto, ¿no? Claro, No. ¿y por qué? Porque había otra teoría, Claro. otra manera de explicar que era más popular, que era el modelo estacionario. Y habían grandes Claro. referentes de la ciencia que le hacían campaña a esta manera de entender el mundo. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra, Claro. el discurso, va a ir motivando también qué es lo que vamos a aceptar como verdadero de cierta manera en un momento determinado. Y cuando hay estos cambios de transiciones de nuevos paradigmas, tienen harta resistencia por lo mismo, porque hay una historia que ya se está contando, y cómo me voy a cambiar la historia que yo ya sé. Y es muy interesante eso que dice, porque es un guiño también a uno de los capítulos que tenemos ya entrando los capítulos del programa, que tiene que ver con lo político que es también la ciencia. O sea, hay también un sesgo político dentro de esto. O sea, si a lo mejor lo que tú decías, el modelo estacionario, tenía una mejor campaña, hablemoslo así como una campaña política, tenía mayor popularidad, ¿cierto? Tenía mayores adherentes, quizás nos hubiésemos quedado todavía con ese modelo. ¿Sí? Y de hecho esto es algo que se sigue replicando en nosotros, lo podemos ver día a día, porque desde la era moderna hacia acá, y sobre todo el siglo XX y comienzo del siglo XXI, vemos que la ciencia es hegemónica. Claro. Construye de alguna manera la manera de explicar las cosas como una cultura dominante. Si Claro. domina todas las esferas, ¿cierto? Uno como que quiere resolver algo y lo primero donde va a consultar a la ciencia. A la ciencia, claro, como si fuera la única solución. Claro, la ¿sí? única respuesta. Y que no se entienda mal, o sea, disfrutamos de la ciencia, disfrutamos de lo que la ciencia nos ha aportado, esa manera de resolver preguntas, disfrutamos de la tecnología, de los avances médicos, de las soluciones prácticas a problemas muy concretos y de la belleza también que hay en responder a cuestiones del universo, a observaciones a las estrellas, a poder ver el comportamiento de un animal, de un ave y cómo se relaciona con otro. Y eso es muy positivo. Pero lo que queremos decir es, ¿por qué tiene que ser tan dominante? ¿Cierto? Claro. ¿Y por qué también tiende a ser tan cerrado? ¿Cómo democratizamos esto? Porque estamos hablando, y esta sección se llama La ciencia como saber general, ¿sí? ¿Es tan general este saber? O sea, todos sabemos, o creemos saber, en los aspectos más fundamentales de la ciencia, ¿sí? Todos alguna vez hemos hecho ciencia. ¿Sí? Claro, En el colegio, cuando hacíamos el porotito, ¿cierto? Cuando plantábamos este porotito que iba creciendo, etcétera. Hay un proceso científico. A mí hay no un me método salió, a mí no científico, me salió ese poroto. No. Claro, Se me y murió a el algunos, camino. a mí tampoco. Entonces, y es parte de, parte parte. de. Pero hay una cercanía hacia la ciencia. Claro. Pero ¿cómo hacemos que eso sea democrático? Que hoy día la gente pueda hablar de ciencia. Que hoy día la gente pueda entender la ciencia. No, es que eso dejémoselo a los científicos. No, No, o claro, sea, justamente ahí es donde hay que ser permisivos de cierta manera con poder simplificar un poco. Claro. Por eso a veces yo creo que se le critica a los divulgadores científicos porque ellos con el afán de poder comunicar ciencia y bajarla a personas que no han dedicado tiempo a estudiar 4, 5, 8 años en un tema en específico,
con el propósito de poder divulgarlo, tienen que recurrir a analogías, a formas distintas, metáforas, y ahí el poder de la narrativa, el poder tremendo del lenguaje y el discurso para poder contarnos por qué sale el sol, por qué el universo se expande, o de qué están hechos los mocos. Claro, algo tan simple como, ese es justamente un libro que tiene ahí Gabriel León, que, de qué están hechos los mocos se llama. ¿Cómo son los mocos? O algo así. Sí. ¿Qué son los mocos? ¿Qué son los mocos? Sí, por ahí va un libro de Gabriel León, que es justamente un... Responde todas estas preguntas, toda esta inquietud así media... Y que son preguntas de niños, que, oye, ¿qué son los mocos, cierto? ¿Por qué a mi papá le sale barba? ¿Sí? Es una pregunta así, ¿por qué a mi papá le sale barba? Entonces, son preguntas que están ahí en el aire, que la gente tiene, ¿sí? Pero que de pronto no la asocio a algo científico, porque eso dejémoselo a los científicos, ¿sí? Porque nos han cerrado las puertas. ¿Sí? Entonces la idea también de entender esto es que a través del relato, a través de lo que nosotros intentamos contar, intentamos narrar, intentamos conversar, dialogar, porque de eso también trata la narrativa, podamos acercarnos más a la ciencia. Si aquí no estamos diciendo que la ciencia esté mal, la ciencia está bien, la ciencia en sí está bien. A lo que vamos es cómo abrimos, cómo existe una apertura de ese marco tan cerrado que es la ciencia. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros planteamos que puede ser a través del mito una apertura a eso. ¿Sí? Se pueden abrir las puertas a través del relato, a través de la narración. ¿Sí? Entonces, quedaban preguntas por ahí como, ¿todas y todos podemos comprender la ciencia? Quizá. Yo creo que si nos acercamos más, podemos, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Ha pecado de arrogancia la ciencia con otros saberes? Pareciera que sí, porque algo interesante, y creo que de repente se pierde un poquito cuando uno empieza a investigar y a hacer ciencia, tú empiezas a entrar también en una dinámica en la que te dices, esto es serio lo que estamos haciendo. Eso, como que se tiñe de esta seriedad, y por lo tanto pareciera que es todo verdadero, todo real. Y creo que el corazón del método científico en realidad es poder tomar una tesis o una observación, una pregunta, y esa respuesta que tenemos, y llevarla al extremo, hasta donde no funcione. Creo que el corazón del método científico es poder decir hasta dónde la explicación que actualmente tenemos sobre algo funciona. Dónde se cae y podemos encontrar entonces nuevas respuestas y reconstruir el conocimiento. Y pienso en este caso en Albert Einstein. Claro. Y pienso en Isaac Newton, ¿cierto? Él con su manera de entender, ¿cierto?, la relatividad, de cómo en este caso Albert Einstein pudo decir, no, aquí hay una explicación distinta, una explicación a lo que planteaba Newton, que era cómo se movían los planetas, ¿cierto? Y cómo él entendía la fuerza de gravedad. ¿Y cómo me enfrento a eso también? Y claro, y entonces Albert Einstein lo llevó un poquito más allá, y hoy día tenemos una mejor explicación acerca de ese fenómeno. Entonces, creo que el corazón de la ciencia es justamente falsear las cosas, entre comillas, y ver hasta dónde aguantan para poder seguir construyendo. Entonces, en eso creo que hay que volver. Y justamente el cientificismo ha sido un problema. Esta idea de que entonces la ciencia lo explica todo. Y personas, grupos, no todos, pero grupos que se abanderan, entonces, como si fuera, al igual como quizá uno se podría abanderar con un sistema de creencia, claro, un sistema religioso. Entonces, se limita en sí mismo. Se limita en sí mismo. Y creo que es todo lo contrario. Por eso es que cuando hablamos de teorías, de leyes, si viene algo que se ha visto que se está cumpliendo con normalidad, con regularidad, puede llegar un momento en que las condiciones cambien. Y justamente ahí es interesante porque lo que tú planteas también es súper poético. Claro. O sea, el darle la vuelta a algo que yo creo que puede ser, que he observado, que me ha apasionado con eso, termina siendo súper poético. Claro. Y volvemos a hacer el nexo otra vez. La narrativa, el relato, la poesía es necesaria para entender también estos procesos científicos. Estamos aquí entonces en esta segunda sección que se llama La ciencia como saber general. Para continuar con Entre Verbos y Protones, nos vamos con esta canción de Cuarto Trío que se llama Agüita, música valdiviana aquí en Radio Comunitaria Norte Grande.
Seguimos en Entre Verbos y Protones, desde la narrativa a la ciencia. Estábamos escuchando el tema Agüita de Cuarto Trío. Seguimos acá entonces en Radio Comunitaria Norte Grande, en tu espacio, Entre Verbos y Protones. Justamente, agüita es lo que nos hace falta, sí. En la escasez de agua. Sí, pero el recurso hídrico está en un problema, estamos en sequía bien compleja, hay que hacer bastante esfuerzo. Ahí hay que ver cómo empapamos a la comunidad, ¿cierto? A través de, tenemos un problema. ¿Cómo empapamos a la comunidad? ¿Cómo empapamos a la comunidad literal? Literal. Sí, ¿cierto? ¿Cómo le contamos esto de una manera que le haga sentido a la gente, que nos invite a todos a preocuparnos? Justamente. A resolver este problema. Quizá hoy día estamos partiendo, desglosando, haciendo la introducción a lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Introducir desde el mito a la ciencia. ¿Cómo acercamos la ciencia a ustedes que nos están escuchando, a ustedes que nos están viendo en las plataformas? ¿Cómo acercamos esto que pareciera ser tan cerrado? Queremos acercarlo, queremos llegar a ustedes a través de la ciencia y la narrativa. Entonces queremos unir estos dos saberes, que es la sección que vamos a trabajar ahora, para poder llegar y masificar este conocimiento que a veces está tan cerrado. Así es, y en esa intención entonces que nos encontramos con el diálogo empírico entre la ciencia y el mito. ¿Podrán conversar? ¿Habrá algo que tengan que decirse entre ellas? Creemos que sí. Yo creo que sí, o sea, como lo decíamos y lo hablamos en algún momento, creo que el mito en sí, los relatos en sí, esta tradición oral que permiten los relatos, han ido marcando un camino, ¿sí? Han ido marcando un camino para que la ciencia lo tome y comience a decir, ya, sí, esto nos sirve, ¿sí? Entonces, de pronto la ciencia olvida el carácter que lo precede, que en este caso vendría a ser el mito. De pronto como que lo olvida, como si eso fuera, no, en realidad la ciencia partió y se inició por sí sola, ¿sí? De hecho, la ciencia parte por lo mismo, ¿no? ¿Será verdad lo que dicen los mitos? ¿No? Claro, sí, exacto. O sea, en realidad eso que cuentan, no sé si será tan cierto. Entonces yo creo que aquí el mito Hansel, el mito Gretel fueron dejando unas miguitas de pan para que la ciencia ahora camine, ¿sí? Ahora, hasta dónde lleguen, eso sí, si seguimos en el relato histórico de Hansel y Gretel, ahí vamos a ver hacia dónde llegan. No fue buen final. Claro, no sé si sea tan bueno o tan malo, pero es eso también. O sea, la ciencia tampoco se sabe qué tan bueno, qué tan malo puede hacer lo que venga, ¿sí? Ha traído aportes beneficiosos para todos nosotros, otros no tan buenos, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, trajeron el uso de la ciencia para lo que hoy día lo vemos no de tan buena manera, ¿cierto? Creaciones de bomba atómica, se desarrollaron una serie de armamento químico. Experimentos biológicos. Claro, ahí problema. Entonces, para partir en este diálogo empírico entre ciencia y mito, vamos a partir con un relato, ¿sí? ¿Por qué no es cierto? Si el relato es tan importante. Esto deviene de la mitología mapuche y nos cuenta lo siguiente. El mundo fue creado por dos serpientes, Maimai y Tentén, que también lo destruyeron. La cabeza del dios Pillán, dios de los volcanes y del fuego, observa. Es un dios benevolente que protege a los hombres. Una figura de piedra representa al guerrero mapuche, siendo la guerra la actividad más noble de la raza. Lleva una representación de la clava, objeto de hueso o piedra, símbolo de la investidura del toqui o jefe. Hay escenas de la vida cotidiana, cuerpos en un río, cactus, conchas. ¿Sí? Ese es un fragmento de lo que vendría a ser el mito de la creación mapuche. Oye, y qué bueno que tocas algo, una respuesta al inicio de algo desde lo local. Y esto está repleto. Podríamos encontrar compendios importantes donde vamos a encontrar una serie de mitos que intentan responder sobre el origen del universo. Tú delante resaltaste sobre el mito de la creación que podemos encontrar en las cosmovisiones
judeocristiana. Claro. Los sumerios, los babilonios también tenían una manera bien interesante y en particular de explicar cómo llegamos acá, o cómo se fue desarrollando, y también a partir de esta idea de dos seres primitivos, divinos, externos un poco a este plano. Los hindúes tienen una bien interesante que es del huevo primitivo. Del huevo primitivo, claro. Sí, Y que después, es que ahí encontramos asociaciones también, Claro. y es lo que vamos a ir haciendo en el camino, porque el huevo, el pájaro, por ejemplo, el pájaro para la cultura Rapa Nui, la importancia del pájaro. De hecho, hasta los días de hoy todavía existe una actividad que se hace con el huevo de Rapa Nui, ¿sí? Entonces hay una actividad donde corren por el huevo, etc. Entonces todo esto ha trascendido culturalmente, y es la realidad que esa comunidad cree, ¿sí? Entonces, ¿por qué venir a denostar eso? Decir, no, pues en realidad tienen que creer en esto nomás, porque esta es la única verdad. No, pues hay una creencia que deviene de antes, ¿sí? De los orígenes, de cómo nosotros veíamos el mundo antes y nos sirve hoy. ¿Por qué debemos desecharlo? y funciona como, es recursivo también para en este caso el saber científico, porque hoy día tenemos como saber así dominante en el área de la cosmología, Claro. que es el estudio, no solo el estudio de los astros, sino de el desarrollo del universo. Tenemos que, de paso deberían ver Cosmos, ahí toca algunos aspectos de la cosmología. Tenemos el llamado Big Bang, lo hemos mencionado Claro. durante el transcurso de este programa, como la gran explosión, que fue acuñado así porque a otra persona no le simpatizaba esta idea, entonces un poco peyorativamente le dice, Claro. el Big Bang. Pero en realidad el Big Bang, que hoy se conoce como modelo Lambda CDM, que es el modelo que explica ¿Les el gusta igual a desarrollo. los científicos ponerle nombres extraños? Sí, es verdad. Claro, Nos bueno. gusta poner letras griegas, Claro, sobre todo, sí. para sonar un poco más cool, yo creo. O mira o una relación mitológico. O sonar mitológico. Yo creo que por eso Mitológico, ya. recurrimos a letras griegas, al alfabeto y Entonces el seudónimo sería el Big Bang. el Big Bang, sí, el seudónimo. Y no una explosión, eso es Claro. como lo importante, no es como que algo explotó así, se expandió, sino que lo que ocurrió es que había un momento puntual en el desarrollo de esto que estaba toda la materia que conocemos del universo, la energía, el espacio-tiempo, todo ahí, acotado en una pequeña región. Sí, una pequeña región, llegó un momento en el que eso entonces comienza a expandirse. Claro. Lo que ocurrió es que fue demasiado rápido en los primeros minutos del desarrollo de esto y después se fue desacelerando. Claro. Y esto a raíz de las investigaciones que hizo Hubble, cuando Claro. observó al espacio se dio cuenta que las cosas se alejaban. Entonces dijo, el universo se está expandiendo. Claro. Entonces como que intentó mirar hacia atrás y se dieron cuenta que había entonces un momento en que todo era muy condensado. Y ahora este hecho particular también, hace un tiempo escuchaba una charla sobre justamente esta gran explosión. Lo curioso es que este hecho, si lo asociamos como a las horas del día que nosotros conocemos Claro. hoy, este hecho hubiese ocurrido, el Big Bang, me comentó, o sea, lo que yo logré entender de esta Claro. charla, el Big Bang, la explosión en sí, ocurre o sea, como a las 23:59 de ese día. Una cosa así, Claro, como, sí. es como lo último que Sí, claro. sucede, digamos, porque obviamente la explosión no nace de la nada, sino que No, había claro, algo había antes. otras cosas. Entonces, fue como, ups, un error en esto y ocurre esto. Y ahí algo interesante Esta gran porque existe un recurso que se llama fondo de microondas, Sí. que es un poco una colección de todas las ondas que están en el universo. De todas las ondas, por ejemplo, del espectro electromagnético, las ondas de microondas, por ejemplo. El microondas lo calentamos con unas ondas particulares que nos ayudan a calentar la comida. Pero las ondas de radio, ondas de luz. Y lo interesante y desafiante de esto es que tenemos un límite. Cuando miramos hacia atrás, cuando tratamos de mirar hacia el pasado, cuando observamos al universo, podemos llegar hasta un punto determinado nomás, que se conoce como el tiempo de Planck o el segundo de Planck. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Conocemos el tiempo cero? No, Claro. no tenemos idea. Estamos ahí como ciegos frente a eso. No conocemos qué hay antes de eso. Claro. Y frente a eso estamos especulando. Y los que se dedican a hacer cosmología en serio en relación a esto, están especulando, están intentando explicar qué pasó antes sin poder realmente estar mirando a ese momento. Claro, porque es imposible. Y ahí uno encuentra este cruce. Pero ¿qué onda? ¿Cómo la ciencia está especulando? Claro, si la ¿Cómo ciencia es se- la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo especula? ¿Cómo se...? Entonces es interesante cuando uno lleva lo que se sabe hoy a los límites, porque ahí se prueba
hasta dónde la ciencia, con todo lo que nos ha aportado, es todopoderosa, hasta dónde puede explicar o esta forma de responder preguntas. Y es por eso justamente que creemos que el mito tiene valor también por esto, porque se atreve, Sí, al igual eso. que la ciencia, a responder preguntas. Justamente, es como en este atreverse, en este lanzarse con una idea, en este responder preguntas, también que puede ser que lo que ocurra con la ciencia, ¿cierto? No tengo esta presión de decir, oye, va a salir bien o va a salir mal, digamos. No tengo este sesgo de decir, oye, ya, pero es que si es ciencia, tiene que ser formal, si es ciencia, tiene que ser seria, ¿sí? Claro. Entonces tengo que utilizar las palabras adecuadas científicamente para poder llegar a una masa. Mira de lo que me acordé, pero justo lo traigo a colación, porque hay una obra que se llama So, ¿ya? Una obra So de Manuela Infante. Como el juego que del es una, zoo, ¿no? Sí, es una, Como- creo que justamente como el juego del zoo que jugamos nosotros, esto se llama So, ¿ya? Pero se asocia más al zoológico. Al ¿sí? zoológico, ya. Entonces, es de Manuela Infante, una dramaturga chilena que igual la recomiendo. Y ella, en esta, por eso voy a hablar de la ciencia justamente, en esta obra lo que plantea, ella recibe una invitación de Alemania para ir a mostrar esta obra. Y dice, ya, sí, interesante. Y mira lo que estaban celebrando, como conmemorando, cuando se presentaron los zoológicos de los Selknam allá en Europa, ¿sí? Ya, entonces, esa era la Claro. conmemoración, ¿sí? Entonces, invitan a Manuela Infante, que Manuela Infante es súper disruptiva, pero ella dijo, sí, sé que voy a ir, ¿sí? Algo tengo que Voy a hacer. ir, algo tengo que hacer, Algo tengo que sí, algo contar. tengo que hacer. Igual haciendo una ironía a esta invitación rarísima de poder conmemorar algo que había sido una ofrenda. Claro. O sea, para ellos era como, no, pero es que aquí vamos a traer al museo humano, ¿cierto? Al zoológico humano, como especies raras, salvajes, extrañas, ¿cierto? Voy a presentar a estos hombres que pareciera ser salvajes, como salidos de otro lado, como seres casi seres objetos, ¿sí? Entonces, claro, la invitan a ella y ella dice, ya, voy a hacer una obra, vamos a hacer algo. Ya, y inventa esta obra que se llama So, y esta obra parte justamente con una ponencia científica, ¿ya? Pero con una ponencia científica que es mentira en realidad, ¿ya? Ya, claro, entiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto lo presentan en una universidad en Alemania. Van a esta universidad alemana, lleno de gente científica de todo el mundo, ¿cierto? Por lo demás con son buenos, entre comillas, los alemanes haciendo ciencia. Sí, tienen un montón de premios Nobel. Sí. Ahí estaba la élite de la ciencia, Claro. digamos. Todos con sus corbatitas, todos formales, escuchando esta obra, ¿sí? Y aparecen estos dos científicos, que en realidad, obviamente, la Manuela Infante no sabía que no eran científicos, en Alemania no los conocían, eran actores, que comienzan a justamente a hablar como hablaría un científico en una ponencia, ¿sí? Pero lo que estaban diciendo era nada, no tenía ningún sentido, ¿sí? No tenía ningún contenido, pero estaban hablando científicamente. En los códigos, en la jerga. En los códigos de la ciencia. Claro. Entonces, la gente que estaba ahí, wow, anotaba, tomaba apuntes sobre esta obra, no, interesante lo que están diciendo, ¿no? Sí, interesante. Claro, y los dos científicos se miraban entre ellos, comenzaban a hablar, le hablaban al público, como si esta ponencia fuera extraordinaria, ¿cierto? Cuando de pronto aparecen estos personajes que vendrían a ser parte del zoológico, que eran los que ellos habían estado estudiando, ¿sí? Es que ellos se comportan de esta manera, y aparecen estos personajes que eran como los supuestos Selknam, ¿ya? Que ellos le llamaron Sulnam, ¿sí? Sulnam, con un propio idioma, crearon un idioma, etc. Y aparecen acá haciendo figuras extrañas, y los científicos explicaban todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? De pronto ya se fueron tan al extremo que los científicos empezaron a dudar. Ya los alemanes dijeron así, bueno, me parece que esta hora que lleva la obra ya como que parece que no es verdad, ¿sí? Y resulta ser que se le daba una vuelta a esta obra y los mismos científicos, que supuestamente eran científicos, pasaban a ser los Sulnam, que eran estudiados por los otros personajes que estaban acá. Y es una ironía, la gente se iba del teatro, ¿sí? La gente se iba de esto, como es una falta de respeto, ¿sí? Porque están jugando con nuestros códigos. Pero mira lo interesante que es cómo la narrativa también opta por jugar con estos códigos y a su vez darle otro sentido a lo que estoy contando, a lo que estoy narrando. Claro. El poder que tienen las palabras en este sentido de decir, oye, mira, si yo ocupo tus códigos, también te puedo engañar, ¿sí? Y no ha sido la única vez. O sea, lo que hace aquí Manuela Infante es
también ironizar con la invitación misma. ¿sí? Claro. Pero eso se ha hecho, ¿sí? En textos incluso que parecían científicos, que después han dicho, no, pues en realidad este texto no corresponde a la ciencia, porque estoy utilizando los mismos códigos. ¿sí? Entonces lo importante de la palabra ahí, de cómo cualquier persona puede venir a utilizar códigos y no lo vamos a cuestionar porque son los códigos científicos. Entonces puede ser verdad. Claro, ahí pone en tensión eso. Y es interesante porque ahí tú te encontrás entonces que la ciencia tiene una forma de contar, de hacer las cosas, de teñirse de códigos, de una manera de escribir, de redactar, de hablar, que muchas veces no le hace sentido a las personas que quizás no están cercanas a eso, o que si lo miran lo ven con admiración. Claro. Pero también el mito tiene sus códigos, tiene sus formas. Entonces, yo creo que ahí está lo interesante y lo valioso que podemos rescatar. La ciencia intenta responderse preguntas, el mito también. Claro. El mito también. Quizá el mito no tiene una tesis. El Claro. mito no dice, no es como quizá el método científico que pareciera ser un poquito más O elaborado. la tiene implícita. O la tiene imagino. implícita, claro. Que no tiene esa tesis, pero intenta responderse cosas, Claro. preguntas, hace observaciones, de alguna manera recorre a su bagaje cultural, a sus propios saberes para decir, esto es, Claro. o esto es lo que nosotros entendemos a este problema. O esto es lo que a nosotros nos sirve en esta Nos cultura. sirve, y la ciencia hace lo mismo, o sea, la ciencia se nutre también de una forma de responder a las preguntas. Ahí está como este cruce interesante. Es simpático porque yo delante te hablaba un poco de cómo las condiciones del mundo que conocemos pueden cambiar. Claro. Y el método científico se va a ver afectado por esto. Y puede que incluso cambie nuestras nociones. Si hacemos un pequeño experimento mental, el universo se está expandiendo. Por lo tanto, cada vez la luz que nos llega de las estrellas se va a ir alejando cada vez más, al punto que cada vez más vamos a ver menos luz. Por lo tanto, cuando miremos con nuestros telescopios hacia el espacio, nos vamos a ver a nosotros. Claro. Vamos a ver solamente el sistema solar. ¿Qué pasa con lo que sabemos de Andrómeda? Que a todo esto cada vez se acerca más lentamente a nuestra galaxia. Pero, ¿qué va a pasar con las observaciones que ya tenemos? ¿Qué pasa si se quemara todo eso que ya sabemos acerca de la cosmología, acerca de los astros? ¿O qué hay más allá de la oscuridad? Claro, que va a haber más allá de la Poéticamente, oscuridad. digamos. Entonces, ¿cómo la ciencia va a responder a eso? Claro. Porque las observaciones que hagan las personas de esa época o de ese momento histórico a futuro, Claro. bajo la dinámica de la ciencia, van a ser verdaderas para ese grupo. Y tú te das cuenta que lo que observamos o el cómo conocemos depende del momento histórico, depende del momento cultural, depende de dónde estamos. Claro. Porque, como digo, la ciencia nos ayuda a acercarnos. A acercarnos, justamente. Y eso es, en este acercamiento que nosotros también buscamos, este diálogo empírico entre ciencia y mito, quizá la ciencia lo que ha buscado históricamente siempre ha sido trascender. Claro. El mito lo ha hecho quizás sin buscarlo, porque esa trascendencia se ha dado a través de la oralidad, a través de lo que yo quiero contar, a través de mi cultura, a través de mi espacio, desde mi territorio también. Claro. El mito en sí es muy territorial. ¿sí? Claro que sí. Y eso es lo importante también, que de pronto nos falta ese sentido de pertenencia con lo territorial. Entonces, lo que hemos tratado de hacer hoy día es acercarnos un poco entre verbos y protones, y es lo que vamos a acercar en todos los capítulos que vienen, es poder preguntarnos, ¿sí? Preguntarnos, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es el mito? ¿Pueden dialogar? ¿Pueden hablar? ¿Pueden complementarse? ¿Existirá quizás más adelante una mitología científica? ¿Sí? O una ciencia mitológica. Una ciencia mitológica. Entonces, la idea es acercarnos a esto y también poder invitarlos a todas y todos ustedes a que puedan hacerse preguntas, ¿sí? O sea, lo interesante de esto, de la ciencia y el mito, es que ambas se hacen preguntas, ¿sí? Veremos nosotros cómo las respondemos. Me refiero a ustedes en sus casas, ustedes donde nos estén escuchando, cómo nos vamos a responder estas preguntas. Si nos vamos a acercar a la ciencia, si nos vamos a acercar al mito, y cómo estas dos, de a poco, van a ir dialogando. Queremos pavimentar un camino de poder hacer dialogar a la ciencia y el mito. En este primer capítulo tratamos de hacer esta introducción a lo que es la ciencia, a lo que es el mito y cómo en conjunto pueden dialogar. Sí, en mi opinión, creo que la ciencia se ha dotado sí de una estructura un poco compleja, robusta, que nos ha traído cosas positivas al desarrollo humano,
otras no tantas, y que sigue apasionando a mucha gente sigue haciendo ciencia, intenta responder preguntas del cosmos, intenta responder preguntas del acá, del aquí, del ahora, de lo cotidiano, y por lo tanto creo que el desafío de y la invitación que hacemos es a no oscilar como un péndulo en el sentido de nos quedamos con el mito, nos quedamos con la ciencia, cómo encontramos un punto de equilibrio en el que entendemos que la ciencia nos ha permitido llegar hasta acá, pero el mito también. O sea, el mito no está como como 3, 4 escalones más abajo. Entonces, eso es lo que queremos invitarles a reflexionar, y es lo que vamos a seguir problematizando. Vamos a ir siguiendo avanzando cómo esto se va nutriendo, cómo conversamos otros aspectos de la ciencia y cómo podemos todos nosotros y todas nosotras hacer ciencia. Justamente, y así entonces vamos a ir entregando también aportes en los capítulos que vienen. Agradecemos su compañía, agradecemos el espacio que nos están entregando para nosotros poder mostrar lo que tenemos, lo que queremos conversar, lo que queremos problematizar aquí en Entre Verbos y Protones. Como decía Ezequiel entonces, lo que buscamos nosotros es reconectarnos. Nos despedimos con música valdiviana, esto es Reconexión, Isleña Antumalén. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Reconexión entre mujeres unidas por el rap, fuerza que emerge desde adentro encendiendo la fuega. Ya no tu culpa y ahí lo fugo maile tipun uño chumie chiñi ulcantu al. En la guatita mi mamita se veía y una guerrera poco a poco ya crecía. Tan niño que ni putra se veía quiñe wey chafeño chiquechi choyuñe. Venía lista para jugar esta partida. Un piño de mujeres me recibiría. Memoria, útero y sabiduría. Y un gran puñado, mira, de rebeldía. Esto no para de crecer, tejiendo redes tú lo ves, como Yayin Mapuche, azotando el flow. Desde la ruca hasta el fun, ¿qué crees tú? Estamos full como si fuera en un guillatún. ¿Qué es lo que piensas? Dime tú de esta luz. Brilla fuerte, entregándote el flow del sur. Mujeres de Gualmapu y de la Yayala. Dale nena, abre tu sala. Pues somos Huitrapa y Feyemay con mi left full canto al. Años de violencia, sacamos las garras. Lo más machismo en el loft y en la guardia. Por mis abuelas hoy grito, esto acaba. Lo hacemos con rap, lo hacemos con rabia. Defenderemos hoy la tierra. El verso se vuelve mi fiera. Con la mapu me siento plena. Dos mujeres libres, buscando la balanza entre reconstruir y mantener templanza. El tiempo avanza y no le damos pausa. Liberamos por nuestra sangre la matanza, enseñanza que nos ha entregado la vida. El ciclo de la cuerpa, regir y da salida. Retomar nuestra salud, recuperar la autonomía. Entre ñaña y compañera en la calle andamos vía. Esto no para de crecer, tejiendo redes tú lo ves, como Yayin Mapuche, azotando el flow. Somos agua del Afghan, Corriendo libre por las piedras. Tañipecan Mapuche, El camino de buena entrega. no más violencia patriarcal. El fin del macho llegará. No más violencia patriarcal. El fin del macho llegará. ¿Cuántas veces he sufrido violencia? ¿Pa' qué decirte ya he perdido la cuenta? No más golpes, la ruca hacia la ñaña. Respeto a las puzomos, sino de qué mapuche mongen habla. No le compramos el narco macho Ni el mapu macho. Ya, Carla Joaquina en la voz. Isleña Antumalén, Wiki Mapu. Esto no para de crecer, de crecer, de crecer, de crecer. Como Yayin Mapuche, Mapuche.
Porque sabemos que tus intereses apuntan a la narrativa y a la ciencia, dejamos a todas y todos invitados al siguiente capítulo de Entre Verbos y Protones. Se despiden los conductores de este espacio, Ezequiel Saldivia y Felipe Andrade.